Bueno, vamos entonces a resolver este ejercicio que es sobre utilizando la regla de Simpson. Vamos a calcular el área de esta, que es una zona de un derrame de petróleo en la cual se ha registrado esta figura. Se la ha ubicado en el plano cartesiano. Aquí estaría pues el eje Y, aquí tendríamos el eje X. Se ha tomado la distancia horizontal, que mide 32 kilómetros, por lo tanto el punto inicial sería el origen, 0, y el punto final sería 32, y a una distancia de 4 kilómetros, cada 4 kilómetros se ha hecho un registro. En los primeros 4 kilómetros se hizo el registro de la altura hacia arriba, que es 6 kilómetros, y la altura hacia abajo, que es 3 kilómetros. Como es hacia abajo, en la parte negativa del eje Y, entonces le vamos a colocar negativo, menos 13. A los 8 kilómetros el registro es de 8 y de menos 2.5. A los 12 de 8.5 y de menos 2.8. Y así sucesivamente pueden mirar el registro a los 16, a los 20, a los 24, a los 28, y en 32 sigue siendo 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La función que está por encima la voy a llamar y1, a la función que está por encima. Esta curvita que miran aquí por encima la voy a llamar y1. Y la función que está por acá abajo la voy a llamar y2. Entonces, el área de esta región, que la voy a llamar A, esta área, toda esta área que estamos aproximando, todo esto, la vamos a aproximar mediante la integral. Integral, o va a estar definida por la integral desde 0 hasta 32 de la función f de x. ¿Y quién va a ser la función f de x? Como tengo dos funciones, va a ser y1 menos y2. Entonces aquí adentro va y1 menos y sub 2, y eso lo vamos a integrar. Entonces, para nosotros aquí tenemos unos puntos que serían x sub 0, ¿sí? Los puntos que tenemos aquí delimitados van a ser x sub 0, este sería x1, este sería x2, x3, x4, x5, x6, x7, y este último sería x8. Recuerden que el subíndice me indica el n, y el n debe ser un número par. La división debe ser un número par para que funcione la regla de Simpson. Entonces, ¿cómo es la fórmula aquí? ¿Cómo sería la fórmula de la aproximación de esta integral? Como tengo con 8 hasta x sub 8, entonces va a ser delta x dividido entre 3 multiplicado por, y tengo que hacer una suma. ¿Cuál es la suma? Para el x sub 0 calculo cuánto es f en x sub 0. Luego multiplico por 4 el f en x1. Luego multiplico por 2 el f en x2. Luego multiplico por 4 el f en x3. Noten que voy alternando, primero por 4, luego por 2, por 4, el siguiente sería por 2, el que sigue sería por 4. Como aquí no me alcanza, voy a pasar al siguiente renglón. El siguiente sería por 4, perdón, aquí tengo que escribir 4 veces.
4 veces f de x5, luego seguiría 2 veces f de x6, luego seguiría 4 veces f de x7 y por último quedaría más f evaluada en x8. Y aquí terminaría. Entonces, si ustedes hacen el cálculo de estas sumas, esta suma multiplican por delta x, dividen entre 3, este resultado les da una aproximación al área. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿quién es f en este caso? F es esta resta que tengo que hacer. Esta sería f de x. F de x sería la resta que estoy haciendo aquí. Y1 menos y2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular f de x1, entonces, ¿quién sería f de x1 en este gráfico? Este f de x1. Pues voy donde está x1. Aquí está x1. Entonces, f de x1 sería y1 menos y2. Entonces, y1 es 6 y le resto y2 que es menos 3. Entonces, y1 menos y2 sería 6 y le resto menos 3. Entonces esto me daría 6 más 3 y me daría 9. Entonces el primer valor sería 9, es el que iría aquí. Entonces quedaría 4 por 9, 36. ¿Quién es el primero? F de x0. Pues como partió del origen, el primero, el y1 vale 0 y el y2 vale 0. 0 menos 0, 0. Lo mismo que el último. Como el último, el vértice está sobre el eje X, tanto el primero como el último son ceros. Entonces este valor daría 0 y este valor daría 0. Por ejemplo, ¿cómo me quedaría el valor de f de x2? F de x2 me daría, ¿qué me daría f de x2? y1 menos y2. Me ubico donde está x2, aquí, y registro el valor. y1, 8, menos y2, menos 2.5, menos por menos más, 8 más 2.5, 10.5. Ese sería el valor de f de x2. Y así sucesivamente. Estos cálculos, para nosotros hacerlos un poco más rápidos, yo los voy a hacer en Excel, ¿no? Igual también ustedes podrían trabajar en Excel cuando estén haciendo el ejercicio. Por el momento solo nos interesa esto. Entonces, en Excel vamos a tomar, bueno, ¿quién es delta x? ¿No? También tenemos que identificar este delta x. Entonces, ¿quién es delta x en este caso? Delta x es la distancia que hay entre cada uno de estos x. Aquí el ejercicio dice que va cada 4 kilómetros. Entonces, en este caso, delta x sería 4. Entonces, escribámoslo por acá. Con delta x vale 4. Entonces aquí me quedaría 4 dividido entre 3 y por esa suma. Entonces, ¿qué nos quedaría? Vamos a hacerlo en Excel. Entonces, ¿cómo lo haría en Excel? Para Excel voy a sacar estos valores. El x, y también voy a hacer voy a colocar esto centrado, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a colocar los x. Los x, ¿quiénes son? Entonces miren que los x son, ¿quiénes son los valores de x? Vamos al gráfico para verlo. Los valores de x son 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. Van de 4 en 4. Entonces voy a colocar, ¿qué columnas voy a hacer en la tablita? El x, voy a hacer el y1, voy a calcular el y2, aquí en esta voy a calcular y1 menos y2, y aquí vamos a aplicar la fórmula de Simpson, esa suma. Entonces le voy a colocar de nombre suma, o Simpson, como ustedes quieran. Entonces esta sería la tabla que vamos a hacer.
Entonces acá voy a colocar los datos. Entonces, delta x, voy a escribir con el nombre aquí, delta x. ¿Cuánto es el delta x? 4. Entonces, para hacerlo en Excel, pues voy a utilizar unas fórmulas básicas que es con celdas, ¿no? La celda que es 4 aquí, está aquí, que es H13. Entonces con esta voy a sumarla. Entonces, ¿cómo formulo los x? Siempre el punto inicial va a ser 0. Y el siguiente punto, ¿cómo lo saco? Pues le coloco la fórmula. Igual. La celda anterior, que era 0, a 2, más la celda que habíamos dicho. Si quieren la señalan con el mouse, la señalan aquí, que es este 4. Pero como esta celda es fija, voy a colocar el cursor aquí en H3 y le voy a colocar el signo de pesos. Ese signo de pesos, lo que le digo a Excel es que la deje fija, que no la mueva. Entonces aquí miren que ya hizo la suma. 0 más el 4 me da 4. Aquí cuando aparece esta crucecita, con clic sostenido puedo jalar hacia abajo y jalo hasta que me llegue a 32. 32 es aquí. Por lo tanto, estas últimas dos las borramos. Entonces miren que aquí ya los tenemos los x. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. Que estaban acá, ¿no? Estos son los valores de x. Ahora vamos a ir registrando cuánto vale y1 y y2 en cada uno. Para esto sí vamos a empezar a copiarlos. Voy a copiarlos de y1. 6, 8, 8, 5. Entonces voy colocando acá. 6, 8, 8.5. En Excel la cifra decimal la toma como coma. 8,5. 9, 8, 7, 5. 9, 8, 7, 5. Perdón, me faltó el 0, ¿no? Que al inicio. Voy a cortarlo. Voy a pegarlo aquí. Que me faltó aquí el 0, ¿no? Empezar con el 0, que era el primer valor. Miren, el primer valor es 0, ¿no? El primer valor es 0, el segundo es 6, 8, 8, 5, 9, 8, 7, 5 y el último valor es 0 también. Entonces, 0, 6, 8, 8, 5, 9, 8, 7, 5 y el último valor 0. Registro ahora los de Y2. Entonces, ¿quiénes son los de Y2? Serían 0, menos 3, menos 2, 5. 0, menos 3, menos 2,5, menos 2, 8, menos 3, 4, menos 4, 2, menos 2, 8, menos 3, 4 y menos 4,2, menos 2, 8, menos 3, 4, menos 4,2, menos 4, menos 2, 5, menos 4, menos 2, 5 y el último también es 0. El último valor es 0 porque coincide aquí con este vértice. Ustedes también cuando hallen el área de alguna figura y al hacerla coincidir los vértices de esa figura con el eje X, el primero es 0 y el último sería 0. Entonces vamos a calcular ahora aquí el y1 menos y2. Entonces aquí lo hacemos con una fórmula. Igual. y1, ¿quién es y1? En la fila que estoy. Entonces y1 sería este valor, p2, menos y2 sería este valor, c2. Entonces le doy enter. Y de aquí también copiamos la fórmula, aquí cuando salga el signo más, copiamos la fórmula hacia abajo y ahí nos ha calculado todos los valores de y1
menos y2. Entonces miren que este sería el f de x0, este sería el f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, f de x6, f de x7 y esto de acá sería el f de x8. La fórmula que nos dice, la fórmula que copiamos acá, nos dice que es esos f, debo el primero dejarlo igual, el f de x1 multiplicarlo por 4, el f de x2 multiplicarlo por 2, el f de x3 multiplicarlo por 4 y así sucesivamente. Entonces vamos haciendo esa operación aquí. El primero lo pasamos igual. Voy a hacer esto, voy a dejar igual al anterior, entonces todos los voy a dejar inicialmente iguales. Y ahora voy a ir cambiando la formulita en cada uno. El primero queda igual. El que sigue, se la cambio la fórmula acá, donde dice igual, igual a de 3. Lo multiplico por 4, le coloco el cursor ahí, intermedio entre el igual y la d, y le coloco 4 multiplicado por ese valor. Entonces ahí ya me lo multiplica por 4, le doy enter. Entonces ya me salió como 36. El siguiente lo multiplico por 2, entonces aquí me quedaría 2 multiplicado. El siguiente lo multiplico por 4, 4 por. El siguiente lo multiplico por 2. El siguiente lo multiplico por 4. El siguiente lo multiplico por 2. El siguiente lo multiplico por 4. Y el último queda igual. Entonces noten, es bueno revisar nuevamente que esté bien la fórmula. Voy a ir bajando acá y voy a ir mirando aquí que esté multiplicado por 4, por 2, etc. Entonces si bajo, queda multiplicado por 4, y el siguiente por 2, siguiente por 4, siguiente por 2, por 4, por 2, por 4 y el último queda igual. Entonces aquí vamos a calcular ahora toda esta suma. Entonces miren que ya están todas estas operaciones, tengo que sumar todos esos resultados. Entonces vamos a sumar. Entonces aquí le voy a colocar suma. Entonces, ¿cómo es la suma? Aquí tiene unas fórmulas Excel, entonces le voy a dar aquí, coloco el cursor aquí en esta celda y coloco aquí en f de x y le doy suma. Busco la operación suma y señalo qué es lo que voy a sumar, todo esto. Le doy enter y aquí me da la suma. Entonces la suma de todo esto es 227,8. Para que no se confunda esta suma con esta suma, le voy a colocar que aquí esto de acá es la Simpson, ¿sí? Que ya es aplicado la regla de Simpson. Entonces le coloco Simpson y calculo la suma de esta columna de Simpson. Entonces ya tengo la suma. ¿Qué más me falta? Ya solo aplicar esta fórmula. Es delta x dividido entre 3 por esta suma. Es decir, ¿cuánto me daría? O sea que la aproximación sería delta x, habíamos dicho que era 4, dividido entre 3 y multiplicado por la suma. Pero la suma, según en Excel, me dio 227,8. Por lo tanto, la aproximación de esto me da, hago esta operación, 227,8 lo multiplico por 4 dividido entre 3. Entonces vamos a calcular aquí el área. Entonces el área sería delta x multiplicado por esta suma, que es esta casilla que está aquí, que es h4, y dividido entre 3. Eso me da 303,733333. Ahora, ustedes se preguntarán cuántas cifras decimales debo dejar. La aproximación la vamos siempre a hacer a un entero, a un número entero, pero
dependiendo de las unidades, según el contexto del dibujo. Aquí nosotros tenemos, bueno, voy a copiar aquí el valor, ¿no? Y les explico desde acá. Entonces el valor es 303,7, 303,7 y tiene infinitos decimales, todos son 3. Entonces, ahora vamos a definir el contexto. El área, como las longitudes están medidas en kilómetros, el área me da en kilómetros cuadrados. Entonces, esto va a estar dado en kilómetros cuadrados. Por lo tanto, ya sabemos que esta parte entera son 303 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, los decimales me deben dar en metros cuadrados. Entonces aquí hacemos una regla de 3 para identificar cuántos decimales voy a tomar. Sabemos que un kilómetro voy a hacerlo por acá, aparte. A ver, escribo. Como un kilómetro equivalen a 1000 metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, ¿cuánto valdrá un kilómetro cuadrado? Un kilómetro cuadrado valdría 1000 al cuadrado, es decir, 1.000.000. 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces, 1.000.000, ¿cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entonces voy a tomar 6 decimales acá. 2, 4, 6. Y esta sería la equivalencia en metros cuadrados. Y vamos a escribir entonces la respuesta así. Por lo tanto, el área de la zona de derrame, de la zona de derrame de petróleo, o el área de la zona de derrame de petróleo tiene un área. A ver, el área de la zona de derrame de petróleo es de y entonces tenemos 303, esos son kilómetros cuadrados, con, y esto que señalé aquí en este otro color serían metros cuadrados. Entonces tendríamos que multiplicar por 1.000.000. Aquí sería multiplicando por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000. Hasta aquí entonces me daría 733.333 metros cuadrados. Entonces, esa sería la aproximación del área de dicha figura. 303 kilómetros cuadrados con 733.333 metros cuadrados.